Pese a la captura de Joaquín El Chapo Guzmán o su hijo Ovidio alias El Ratón, las actividades delictivas del cártel de Sinaloa y la violencia aumentan debido a las múltiples células que operan en al menos 17 de los 32 estados mexicanos. Esta es la opinión de David Saucedo, analista político y consultor en seguridad. Quiero darle la bienvenida a nuestro programa Impacto Mundo a David Saucedo. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Para contextualizar a nuestra audiencia el día de hoy, vamos a hablar sobre un par de hermanos, los Arzate, que funcionan como un brazo armado para el Mayo Zambada dentro del cártel de Sinaloa. Y quiero iniciar preguntándole quiénes son estos sujetos y por qué cobran relevancia dentro de la organización del Señor del Sombrero. Los hermanos Arzate son un brazo armado, una célula que ha colaborado con distintos grupos delictivos al interior del cártel de Sinaloa. Hay que recordar que el cártel de Sinaloa en realidad es una confederación de varios grupos. Hay cuatro principalmente, los Chapitos, que son los hijos del Chapo Guzmán, el brazo que también controla el Mayo Zambada, que es un líder histórico del cártel de Sinaloa. También está Tacho Coronel, que estuvo conduciendo la actividad criminal en el occidente del país, y hay una tercera facción del cártel de Sinaloa, del cual no tenemos mucha información, pero que trabaja en la zona del sureste de México. Los hermanos Arzate son originarios de la ciudad de Tijuana, una ciudad fronteriza y que también se ha caracterizado por ser un punto de trasiego de drogas de México hacia los Estados Unidos. De hecho, la disputa por el control de la ciudad de Tijuana ha generado una de las varias guerras entre grupos del narcotráfico en México. Los hermanos Arzate durante muchos años fueron el brazo armado del cártel de Sinaloa en la ciudad de Tijuana y disputaron el control de esta plaza con los hermanos Arellano Félix, que han sido también los líderes históricos en esta región. Hay un poco de información confusa con relación a cuál es la situación actualmente de los hermanos Arzate. Algunos informes de inteligencia refieren que hubo un cambio de bando, es decir, que los hermanos Arzate en efecto tuvieron una relación orgánica con el Mayo Zambada, pero que con el tiempo esta relación se erosionó debido al carácter muy violento que tenía esta célula de los Arzate y que provocaba continuos roces con las autoridades. Ahorita se especula de que eventualmente los Arzate ya no formen parte del grupo del Mayo Zambada, sino que estén ligados al grupo de los Chapitos. Es una información que circula recientemente en áreas de inteligencia, pero que no se ha confirmado del todo. Estos hermanos pues también son líderes de ciertos grupos, pues un grupo de sicarios. ¿Qué caracteriza a estos sicarios que hacen parte de los Arzate? ¿Qué los diferencia de otros brazos armados que tenga el cártel de Sinaloa? Los Arzate son una célula particularmente violenta. De hecho, se le atribuye el asesinato recientemente de 10 personas en un rally que se realizó en la ciudad de Ensenada, en la que aparentemente habría sido asesinado uno de los líderes del cártel de Tijuana. Fueron asesinadas 10 personas y 9 más quedaron heridas. El carácter violento, el ataque a las autoridades, asesinato de policías, el descuartizamiento de cadáveres, son el signo con el que normalmente se conducen este grupo armado. Son dos hermanos, uno de nombre Alfredo Arzate García y el otro René Arzate García, que son conocidos como Aquiles y la Rana. Son los apodos de batalla que tienen estos dos individuos, que son quienes protagonizan los principales enfrentamientos en Tijuana entre el cártel de los Arellano Félix y el cártel de Sinaloa. Hay que recordar que el estado de Baja California, del cual forma parte la ciudad de Tijuana, es una de las plazas más importantes para el narcotráfico en México, y de hecho está dentro de los 5 estados de mayor violencia homicida en el país, junto con estados como Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán. En ese punto podríamos relacionar que los Chapitos tendrían algo que ver con esa orden de asesinato contra el Trébol, que era pues uno de los, como el objetivo militar que tenían en este momento, ya que se aclara o se dice que fueron los Arzate quienes orquestaron esta masacre, este asesinato. Lo que tenemos es una alianza en el bajo mundo criminal entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Tijuana. El cártel Jalisco pues es enemigo del cártel de Sinaloa, de modo que se disputan constantemente el control de los puntos de trasiego de drogas a los Estados Unidos, sobre todo las ciudades fronterizas, en este caso Tijuana. Entonces lo que tenemos sería un enfrentamiento en las alturas entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación,
que en la plaza de Tijuana tiene como aliados evidentemente al cártel de Tijuana. Aparentemente el cártel de Sinaloa, vía los Arzate, ya sea vía los Chapitos o vía el Mayo Zambada, habrían dado la instrucción de atacar a los líderes del cártel de Tijuana con el objeto de apoderarse de la plaza del mismo nombre. Es casi un hecho de que fueron ellos quienes perpetraron este homicidio, en donde no solo fallecieron integrantes del cártel rival, sino también algunas autoridades en materia de seguridad pública. Los Arzate, o pues esta célula, este brazo armado de los Arzate, no sea tan sonado, pero porque, digamos, no cobraba tanta relevancia como lo hacía el operativo MZ o la Chapiza u otro tipo de brazos armados de otras organizaciones criminales en México. Bueno, a diferencia de otras facciones del cártel de Sinaloa o del propio cártel Jalisco Nueva Generación, los Arzate no gustan de dejar narcomantas, tampoco utilizan las redes sociales, no utilizan YouTube, no circulan mensajes en cadenas de WhatsApp. Ellos son a la vieja usanza del narco. Es decir, aunque son muy violentos y se les conoce perfectamente bien en el bajo mundo, no suelen hacer uso de los medios masivos de comunicación, tampoco dictan línea editorial a la prensa local. Hay algunos medios de comunicación en Baja California, destacadamente el semanario Z de Tijuana, que le ha dado un seguimiento puntual a la actividad criminal de los Arzate, pero en realidad ellos no gustan de los reflectores. Tienen un papel discreto ante los medios de comunicación, aunque sumamente violento. Ahora, por otro lado, las autoridades, tanto en México como en los Estados Unidos, tienen perfectamente claro quiénes son ellos. De hecho, los Arzate tienen orden de captura con fines de extradición, ya que la DEA ofrece una recompensa, si no mal recuerdo, de $5 millones por su captura y para que sean llevados a la justicia en Estados Unidos. David, ¿alguna última cosa que debamos agregar sobre los hermanos Arzate y su célula armada del cártel de Sinaloa? Me parece que a raíz de la captura del Chapo Guzmán, las distintas facciones del cártel de Sinaloa se volvieron más violentas, dentro de ellas la de los Arzates. Todo pareciera indicar que el Chapo Guzmán era un liderazgo de equilibrio, es decir, alguien que tenía bajo control y dominados a muchos grupos delincuenciales en el cártel de Sinaloa. Ante la ausencia del del Chapo Guzmán, ante su captura y reclusión en Estados Unidos, y ante la juventud e inexperiencia de los Chapitos, pareciera que varias células del cártel de Sinaloa se autogobiernan, es decir, que se han vuelto sumamente violentas y enfrentan a las autoridades o a los grupos rivales con una hazaña que no se había visto antes. Nuevamente, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio en Impacto Mundo. Gracias a ti, Fernanda, un abrazo.